Bien, vamos a resolver problemas sobre movimiento rectilíneo uniforme, conocido más como MRU. En este primer problema, con esta primera situación, nos pregunta, ¿en cuál de los casos la velocidad es constante? Y hay tres casos, ya hay tres situaciones. En el primero, vemos que el móvil, ¿no? Así se llama el cuerpo que realiza o el objeto que realiza el movimiento, que puede ser una pelota, ¿no? Puede ser de repente un planeta, ¿no? Puede ser de repente un auto, ¿no? Está realizando en el primer caso un movimiento con trayectoria circular y nos indican en estos tres instantes que su velocidad es de 8 metros por segundo. ¿Y por qué digo velocidad? Porque el módulo de la velocidad me dicen que es 8 metros por segundo e está indicado, ¿no? Se está indicando en este punto un vector que es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad, recuerden que es un vector, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, en cada instante tiene una dirección y sentido. Esta dirección y sentido va cambiando. En el segundo ejemplo, vemos también que el móvil ha recorrido primero una trayectoria rectilínea en este sentido y dirección, y luego cambia su dirección, su sentido. Pero el módulo sigue siendo 8 metros por segundo. Y en la tercera situación nos presentan el móvil recorriendo en una sola dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, ¿en cuál de los tres la velocidad es constante? Para que una velocidad sea constante, debe mantener su mismo módulo, ¿no? En cada instante del movimiento y mantener la dirección y sentido. Entonces, en los tres mantiene el mismo módulo, que es 8 metros por segundo, ¿no? Pero en el primero y en el segundo cambia la dirección y el sentido de la velocidad. Mientras que en el tercer caso se va a mantener en línea recta en un solo sentido y una misma dirección. Por lo tanto, aquí decimos que en el tercer caso, solo en el tercer caso, la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, no olvidarse que la velocidad es constante en el MRU, o sea, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Qué significa esto? El mismo módulo, el mismo módulo, en este caso el mismo módulo es 8 metros por segundo y la misma dirección y sentido. La misma dirección y sentido. Por ejemplo, aquí en el tercer caso diríamos que la dirección es 0 grados, horizontal 0 grados, y su sentido es que el móvil se mueve a la derecha, la flechita apunta para la derecha. ¿Ya? Entonces el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por eso. Se caracteriza porque la velocidad es constante. Pasemos al ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice hallar D. ¿Qué significa D? ¿No? La distancia recorrida. ¿Cuánta distancia ha recorrido el auto? Pero vemos que en el auto hay datos, que arribita tenemos un 12 metros por segundo, que correspondería a la velocidad. ¿Por qué a la velocidad? Porque la velocidad, sus unidades son metros por segundo, o también puede ser kilómetros por hora, ¿no? Acá se mantiene la misma velocidad y la flechita que está debajo de 12 metros por segundo indican la dirección y sentido. Eso en un intervalo de tiempo de un 300avo de hora. ¿Ya? Un 300avo de hora. Entonces, para calcular la distancia, vamos a manejar simplemente la formulita donde la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Esa va a ser la formulita que vamos a manejar para calcular ya la distancia. Pero es importante que observemos cómo se encuentran dadas las unidades. Por ejemplo,
Si las unidades de la velocidad son metros por segundo, el tiempo que está considerando debería expresarse en segundos y está expresado en horas. Luego, la distancia que me están pidiendo en la alternativa me están indicando que debo indicarlo en metros. Entonces, como la distancia no está, perdón, la distancia está en metros, aquí dice metros por segundo, ahí no habría problema. El problema está en que el tiempo está dado en horas y la velocidad está expresado en metros por cada segundo. Entonces, previamente transformamos o convertimos el tiempo de un 300avo de hora a metros por segundo. ¿Y cómo vamos a convertir el tiempo de un 300avo de hora a metros por segundo? Bueno, muy sencillo. 1/300 horas, lo multiplico y aquí vamos a utilizar un factor de conversión. Una fracción donde voy a colocar en el denominador las horas y en el numerador los segundos. ¿Por qué así? Porque la idea es que se simplifique horas con horas. Por esa razón es que las horas van a ir en el denominador. Es decir, si me dan horas, en el denominador pongo horas. Si quiero cambiar, por ejemplo, kilómetros a metros, me dan kilómetros, en el denominador de la fracción voy a colocar los kilómetros. En este caso, indiqué que iba a utilizar horas en el denominador y su equivalente en segundos en el numerador. Y sabemos todos que una hora equivale a ¿cuántos segundos? Muy bien, 3600 segundos. Entonces, las horas con las horas se simplifican y tendría la respuesta igual en segundos. 1 por 3600 serían 3600. Entre 300, dividimos entre 300 y tendríamos 12 segundos. Quedan las unidades segundos. También podemos aprovechar que el 3600 tiene dos ceros al final y el 300 tiene dos ceros al final y lo podemos simplificar teniendo 36 entre 3, 12, que son 12 segundos. Ya tengo el tiempo que está dado en segundos. Ahora sí, ya puedo entonces calcular la distancia recorrida, que sería la velocidad, en este caso el módulo de la velocidad, el módulo nada más 12 metros por segundo, ya 12 metros por segundo, por el tiempo que resultó ser 12 segundos. Y nuevamente encontramos que tenemos segundos en el numerador y segundos en el denominador, se puede simplificar y la distancia recorrida sería 144 metros. ¿Ya? Entonces, para calcular la distancia recorrida, Eh, reemplazamos el módulo de la velocidad, que también se le va a llamar rapidez. Ya, rapidez o rapidez es el módulo de la velocidad, que son 12 metros por segundo por 12 segundos. Y entonces solamente queda multiplicar y obtenemos la distancia recorrida de 144 metros. Ese sería el problema número 3. Veamos ahora el problema número 5. Dice hallar otra vez D. ¿Y qué es D? La distancia recorrida. Pero tenemos ahora que la velocidad del auto es de 36 kilómetros por hora, ¿no? En línea recta y apunta hacia la derecha. Eso serían las características de la velocidad. Módulo 36 kilómetros por hora, ¿no? Dirección 0 grados, y va hacia la derecha. Y lo hace en un tiempo de 4 segundos. De nuevo encontramos el mismo detalle, que el tiempo está en segundos, el tiempo que demora en recorrer esa distancia de 4 segundos, y la velocidad está expresado en kilómetros por hora. Pues aquí solo nos queda pasar las horas de nuevo a segundos. Mantenemos los kilómetros porque la distancia que nos están pidiendo calcular está expresada en las respuestas en kilómetros. ¿Qué vamos a utilizar? Lo mismo. D de distancia, V por T. Es la formulita que vamos a utilizar para todos los problemas del MRU. También lo puedes recordar porque
La D de distancia corresponde a D de Dios, ¿no? El nombre de la palabra Dios. V sería B, sería la inicial de la palabra B. Y T de tiempo corresponde a la inicial de la palabra todo. Entonces podríamos recordarlo con suma facilidad si se olvidan, ¿no? Esta frase, ¿no? Dios ve todo, Dios ve todo. Entonces, tenemos esa memotecnia para recordar la formulita del MRU, que es D igual a V por T, donde D es la distancia recorrida, V es la rapidez o módulo de la velocidad y T es el tiempo que se demora. Pero como hemos analizado los datos, porque eso es lo primero que se hace, analizar los datos, tenemos que convertimos los 36 kilómetros por hora, que es la rapidez, y lo vamos a dejar en kilómetros por segundo. O sea, los kilómetros no se van a variar, no se van a convertir, sí las horas a segundos. Entonces, como tenemos 36 kilómetros por hora, ahora el factor de conversión, el factor que me va a ayudar a convertir es una fracción, donde voy a tener que colocar, donde voy a tener que colocar, no, en el numerador horas y en el denominador segundos. Entonces, igual que el anterior, pero ahora tiene que ir en el numerador porque ahora las horas aparecen en el denominador. Entonces lo colocamos en el otro término que es el numerador. Una hora, y mantenemos lo de siempre, una hora son 3.600 segundos. Entonces, horas con horas se simplifican. Y en este caso puedo sacarle 36 1, a 3.600 le saco 36 queda el 1 y los dos ceros. Entonces, su equivalente sería 1 sobre 100 kilómetros por segundo. Ya está la rapidez expresada en kilómetros por segundo. Ahora, ¿qué toca? Reemplazar. Entonces, simplemente reemplazamos distancia es igual a la rapidez, que es 1 sobre 100 kilómetros por segundo, por el tiempo que es de 4 segundos. ¿No? El tiempo que es de 4 segundos. 4 segundos. Entonces, tendríamos que simplificar los segundos con los segundos. Y la distancia recorrida sería 4 sobre 100, 4 sobre 100 kilómetros, que vendría a ser 0,044 centésimas de kilómetro. Ya, en este caso no habría respuesta, salvo que las alternativas sean metros. Ahí sí habría respuesta, si fuesen metros, porque habríamos tenido que convertir los kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Kilómetros por hora a metros por segundo. Pero como me piden que lo exprese en kilómetros, la respuesta es 0,04 kilómetros. Veamos los siguientes problemas. El problema 7 dice, a 510 metros de una persona se produce una explosión. ¿Al cabo de qué tiempo logra escuchar la explosión? ¿No? VS, que significa velocidad del sonido, es 340 metros por segundo. Vamos a suponer que tenemos, ¿no? Que la persona se encuentra por aquí, ¿no? Y está a 510 metros de donde se produce la explosión. Vamos a suponer que la explosión se produce por acá. Acá se produce la explosión, ¿no? La explosión ahí se produce y está a 510 metros de la persona la explosión que se ha producido. Dice, ¿al cabo de qué tiempo logra escuchar la explosión? Una vez que se produce la explosión, lo que se transmiten son ondas sonoras que van a recorrer para llegar a la persona los 510 metros. Entonces, si aquí se produce la explosión,
la velocidad se produce en todas las direcciones y sentidos, pero en este caso hacia la persona lo haría así, en línea recta, con una rapidez de 340 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo, al cabo de qué tiempo logra escuchar la explosión? Entonces, desde que se produce la explosión hasta llegar el sonido al oído de la persona, le toma un tiempo que es lo que me están pidiendo calcular. Esa sería la idea del problema. Recomendación, siempre hacer un gráfico para poder representar la información del problema, ¿no? Y se visualiza mejor este problema. Entonces, sabemos que Dios ve todo. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia recorrida lo tengo que es 510 metros. Lo reemplazo, 510 metros. El módulo de la velocidad, en este caso es la velocidad con la que se desplaza el sonido, y es de 340 metros por segundo, por el tiempo, que voy a averiguar cuánto es. Entonces, solo me quedaría dividir 510 metros. ¿Y por qué digo dividir? ¿Por qué se divide? Porque los 340 metros por segundo que están multiplicando al tiempo pasan a dividir. Si está multiplicando el término, pasa a dividir. Y entonces tendríamos 510 metros entre 340 metros por segundo. Pues los metros con los metros se simplificarían, y al dividir 510 entre 140 va a quedar 1,5 o 3 medios, ¿no? Si tú simplificas aquí, puedes simplificar los ceros, luego puedes sacar 17ava 3, 17ava de 34,2. Lo puedes expresar como 3 medios segundos, 3 sobre 2 segundos, 3 medios segundos, que es el tiempo, o como 3 medios en decimales 1,5, también se podría expresar el tiempo así, 1,5 segundos. ¿Sí? 1,5 segundos la respuesta es la letra B. Muy bien. Problema 9. ¿Qué tiempo demora un tren de 500 metros de longitud para pasar por un poste si el tren viaja a una velocidad de 20 metros por segundo? Veamos. Supongamos que esta línea representa, ¿no?, el riel por donde se desplaza el tren. Entonces, hay un poste por aquí. Vamos a poner por aquí el poste. Un poste. Y el tren tiene 500 metros de longitud. Pero dice, la pregunta es, ¿qué tiempo demora un tren de 500 metros de longitud para pasar un poste? Se supone que inicialmente voy a representar el tren de una forma muy rápida, como si fuese un rectángulo ahí. Todo esto es la longitud del tren ahí. Entonces, el tren, ¿no?, va a ir por el riel, y cuando empieza a cruzar el poste, el tren puede ir avanzando, ¿no es así? Va avanzando. Entonces, este tren, cuando ingresa, se toma el tiempo, y es lo que me piden que calcule. ¿Cuánto tiempo demora un tren que tiene 500 metros de longitud? Tu longitud de este tren es 500 metros. Longitud del tren, 500 metros. Para pasar un poste. El tren tiene una velocidad, nuevamente la velocidad, de 20 metros por segundo. Por lo que el poste está a su derecha, voy a asumir que el movimiento es hacia la derecha, entonces su velocidad es de 20 metros por segundo. Entonces, cuando el tren haya pasado completamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle en un punto, el punto de atrás del tren, el punto A, y este el punto B, ¿ya? Entonces, cuando el punto B se encuentre por acá,
y más bien el punto A se ubique aquí sobre B, ya ahí el tren ya cruzó. Cuando el punto A llega al poste y el punto B ya está más adelante, siguen los 500 metros, entonces el tren ya cruzó completamente el poste. Entonces me están pidiendo cuánto tiempo va a ocurrir todo esto, en cuánto tiempo lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, si analizamos bien, la distancia que va a recorrer el tren es su misma longitud. La distancia que va a recorrer el tren va a ser su misma longitud de 500 metros. El módulo de la velocidad del tren es 20 metros por segundo y me están pidiendo el tiempo. Entonces, de nuevo, nuestra formulita, distancia recorrida es igual a velocidad por tiempo. Reemplazando la información, la distancia viene a ser la longitud del tren, la rapidez o el módulo de la velocidad es 20 metros por segundo por el tiempo que quiero saber cuánto es. Muy parecido al problema anterior, los 20 metros por segundo que están multiplicando al tiempo pasan a dividir y al dividir puedo simplificar un 0, 50 su mitad es 25, metros se simplifican con metros y el tiempo son 25 segundos. Entonces a este tren le toma 25 segundos en cruzar completamente el poste. Problema número 11. Un tren de 125 metros de largo atraviesa un túnel de 325 metros. ¿Qué tiempo emplea? Velocidad del tren, 15 metros por segundo. Entonces, ahora el problema es que es un tren que va a cruzar un túnel. Entonces, ya no es un poste, sino un túnel. Entonces, vamos a suponer que el túnel, este túnel, que tiene un largo de 325 metros, todo esto, la longitud del tren, perdón, del túnel, este es un túnel, vamos a ponerle que este es el túnel, tiene 325 metros y lo va a cruzar, lo va a atravesar un tren de 125 metros de largo. Entonces, el tren, 125 metros de largo, desde el momento en que ingresa, son 125 metros de largo que tiene el tren, y lo estamos colocando cuando va a ingresar. Entonces, estamos hablando de 125 metros de largo, longitud del tren. Una es la longitud del túnel y la otra es la longitud del tren. Entonces, un tren de 125 metros de largo atraviesa un túnel de 325 metros. ¿Qué tiempo emplea? Pues este tren, el tiempo lo comienzo a controlar desde el momento en que entra, desde el momento en que entra hasta que sale, hasta que sale. Quiere decir, de nuevo, que este es un punto A del tren, el punto final del tren, y este es el punto del inicio del tren. Ya ahí está ingresando el tren. Entonces, cuando este punto B esté por acá, se espera que el punto A esté saliendo del túnel. ¿Sí? Entonces, esta longitud, el tiempo que voy a controlar es del momento en que entra el tren al túnel hasta que el punto B viene acá. Entonces, este tiempo es lo que quiero calcular. Ese tiempo. ¿Cuánto es? No lo sabemos. Entonces, ¿qué distancia recorrería el tren? El tren recorrería sus 325 metros del túnel, los 325 metros del túnel y más todavía la longitud propia del tren.
Toda la distancia que recorre es lo que recorrería el punto B. Desde que entra el punto B, la parte de inicial del tren, hasta que sale completamente el tren, que estaría por acá el punto B. Eso implica que hay que sumar 325 del túnel más los 125 metros del tren para considerarlo como la distancia recorrida y volver a aplicar que la distancia es la rapidez por el tiempo. Entonces, si la distancia es la rapidez por el tiempo, nuevamente reemplazaría, en este caso la distancia, los 325 metros del túnel más la longitud propia del tren que termina recorriendo, 125 metros, igual a la rapidez que tiene el tren, que por datos son 15 metros por segundo, y por el tiempo. Haciendo las sumas, tenemos 450 metros, que sería dividido entre los 15 metros por segundo de la rapidez del tren, y ese sería el tiempo. Al dividir 45 entre 5 es 3, pero como es 450, le agregamos el 0 y serían 30. Los metros con los metros se simplifican y queda segundos. El tiempo es de 30 segundos. Ahora, aquí hay que aclarar que cuando simplifico metros con metros y segundos es por esta razón. Atentos. Estoy dividiendo metros entre metros por segundo. Como metros no tiene denominador, le puedo poner metros sobre 1 entre metros por segundo. Luego sabemos que cuando dividimos dos fracciones, ¿no? División entre dos fracciones, se multiplican los extremos, que sería metros por segundo, metros de arriba con segundo del denominador de la fracción de abajo, y eso se divide entre el producto de los medios. Metros por 1 o 1 por metro sería metros. Metros con metros se termina simplificando en esta multiplicación de metros por segundo con metros, y la respuesta quedaría segundos. Ya, eso es lo que venía haciendo acá. Metros con metros se simplificó, quedó segundos. Acá también metros con metros se simplificó, quedó segundos. Y acá también hice lo mismo, pero aquí se está justificando, ¿no?, de por qué termina quedando solamente la unidad de segundos. Ahí se han resuelto 6 problemas, ¿no?, sobre el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Eso sería todo por ahora.